Esto significa que 28.85 miles de soles será la rentabilidad sobre la alternativa expresada por el costo de oportunidad del capital, ¿no? Y el proyecto en mención vale la pena, ¿no? O en otras palabras, la decisión de invertir es buena dado que el signo es positivo, ¿no? Signo es positivo. Entonces, ahora vamos a ver otro indicador, que en este caso es la TIR. Ya hemos visto lo que es el BAN, ahora la TIR, que es la tasa interna de retorno, ¿no? Nos dice que es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto, ¿no? También se define como la tasa de descuento, que hace que el BAN sea igual a cero, ¿no? Su valor no depende del tiempo, representa el máximo costo en que el inversionista podría pagar por el capital prestado, ¿no? Matemáticamente, la TIR se expresa de la siguiente manera. Vemos ahí, ¿no?, que es igual al flujo de capital 1 más la TIR elevado a la T menos la inversión, ¿no? Y eso es igual a 0. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente despejar la TIR, que en este caso sería la tasa. Es por eso que nos dicen que la TIR va a ser igual o es igual a aquella tasa que al BAN hace 0, ¿no? En otras palabras, yo tendría que reemplazar, si yo encuentro el valor de la TIR, entonces reemplazo aquí esta tasa y de tal forma cuando yo hago la operación, ¿no?, lo mismo que hemos hecho anteriormente, este BAN debe ser igual a 0. En otras palabras, lo que me dice a mí es que esta tasa que hemos puesto aquí de 0.01, ¿no? Esa tasa tendríamos que ir calcular, ¿no? De tal forma, cuando nosotros ubicamos aquí una tasa, ¿no?, el resultado de esa operación nos debe dar el BAN igual a 0, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la definición de la TIR, ¿no? Eso también se define como la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0, ¿no? Tenemos ahí que es el flujo de beneficios y costos que se esperan se produzcan en el periodo T, TIR, tasa interna de retorno, I sub 0, inversión en el periodo 0, les mencionábamos, y T en este caso es la vida útil del proyecto, ¿no? Durante cuánto tiempo se hace. Entonces hemos mencionado también cómo es que se asigna la vida útil del proyecto, que eso en este caso se convertiría en el horizonte de evaluación del proyecto, ¿no? Vamos a verlo, la TIR, en una representación gráfica, como lo podemos observar. Dice ahí, suponga que se tiene un proyecto cuya inversión inicial es de $4,000 y cuyos flujos netos para los 2 años de vida útil del proyecto son $2,000 y $4,000 respectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en otras palabras? Que tienes que invertir 4,000 y como resultado de eso vas a tener en el primer año 2,000 y en el segundo año $4,000, ¿no? También la tasa, la TIR, tasa interna de retorno, se obtiene en este caso despejando de la siguiente ecuación que habíamos mencionado, la ecuación, ¿no? Reemplazamos aquí el BAN, que era igual, la misma fórmula que utilizamos anteriormente. Primero ubicábamos el que es en este caso la inversión más las sumatorias, ¿no? Que era lo que tenemos el flujo neto del primer periodo entre 1 más la TIR. La TIR vamos a calcular, no sabemos cuánto es la TIR, por eso decimos que a este BAN debe ser igual a 0, ¿no? Más el flujo neto del segundo año, que es 4,000 entre 1 más la TIR, y todo esto elevado a la 2. Bueno, aquí se elevado a la 1, por eso ya no lo ponemos, ¿no? Es elevado a la 2. Y toda esta operación debe ser igual a 0, ¿no? Si se prueba arbitrariamente con una tasa de descuento igual a 0. Se tiene que el BAN es 2,000, dado que se obtiene un BAN positivo, la TIR debe ser mayor que 0, ¿no? La siguiente aproximación sería probar con un tipo de descuento del 50%, con lo cual se obtiene un BAN de menos 889, ¿no? Entonces lo que está haciendo aquí es, según esta fórmula en esta gráfica que vamos a realizar, es lo que está encontrando es simplemente está reemplazando cuando la TIR es igual a 0 y cuando la TIR es igual al 50%, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder realizar la gráfica y ver aproximadamente dónde es el punto en la cual al
al BAN CC igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos en este caso? Tenemos aquí lo que es el BAN y en el eje X tenemos lo que es las tasas, ¿no? Entonces tenemos aquí a 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Entonces decíamos, cuando esta tasa es igual a 0, ¿no? El valor del BAN salía 2000, ¿no? Y ahora suponemos si la tasa, reemplazamos esta tasa de 50, nos dan que el BAN en este caso es menos 889. Entonces ubicamos aproximadamente aquí este punto y vamos a trazar una línea, ¿no? Una línea, trazamos esa línea y vemos que aproximadamente casi 30 al 30%, ¿no? 20 y tantos por ciento va a ser cuando el BAN es igual a 0, ¿no? Entonces una aproximación que podríamos tener y esa es la representación gráfica que nosotros podríamos realizarlo, ¿no? Entonces más o menos para nosotros ir calculando en qué punto se intersecta esa recta para poder definir aproximadamente cuánto podría ser esa tasa, ¿no? Es una forma de representarlo, en este caso la TIR, ¿no? Entonces luego, obviamente que aquí podríamos despejar automáticamente y podríamos determinar cuánto es la tasa interna de retorno, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta acerca de la definición de la TIR, cómo es que se calcula y también cómo es que se vamos a representar gráficamente, ¿no? La TIR. Bueno, entonces si no la hay, vamos a pasar al siguiente punto que son los criterios de decisión de la TIR, ¿no? Entonces ya muy bien hemos visto cómo se calcula, cómo se representa gráficamente, ¿no? Hemos visto la fórmula, pero tenemos un resultado y ese valor qué significa, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál sería nuestra decisión según el resultado, ¿no? ¿Qué nos dice en este caso, ¿no? Un proyecto es rentable cuando la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital, ¿no? Entonces, solo ahí podemos decidir por este proyecto, siempre y cuando que la TIR sea mayor al costo de oportunidad del capital, ¿no? La TIR me dice si es mayor al costo de oportunidad de capital cuando la rentabilidad del proyecto es superior al mínimo aceptable, se acepta el proyecto y se recomienda pasar a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué significa? A la ejecución del proyecto, ¿no? No nos olvidemos que estamos en la fase de formulación del proyecto, ¿no? Entonces, el resultado de nuestro proyecto cuando estamos formulando, tenemos que la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital, entonces es recomendable ejecutar el proyecto, ¿no? Y nos dice pasar a la siguiente etapa, que sería, obviamente, en este caso, la ejecución del proyecto, ¿no? O si no, de repente a la elaboración de lo que es el expediente técnico, ¿no? La TIR, ¿qué es lo que pasa en este caso si la TIR es igual al costo de oportunidad de capital, ¿no? Es diferente invertir, ya que la rentabilidad del proyecto es igual al interés que recibiría al invertir dicho capital en la mejor alternativa, ¿no? Entonces aquí no nos da, digamos, una buena perspectiva, ¿no? Es como quien decir, no gano ni pierdo, ¿no? Entonces es indiferente, ¿no? Ahora, si la TIR es menor que el costo de oportunidad de capital, se recomienda su rechazo o postergación o su optimización, ¿no? Entonces, de repente es evaluarlo de nuevo el proyecto, ver cómo podemos optimizar en disminuir los costos o ver la forma como podemos incrementar los ingresos o de lo contrario para poder optimizar, ¿no? Entonces, de tal forma de que este proyecto así no es rentable, entonces simplemente se podría rechazar, ¿no? Entonces, aquí hay un término que he venido utilizando, esperaba que alguien me pregunte, no sé, me imagino que de repente conocen este término cuando yo menciono el costo de oportunidad del capital, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo cuando yo hablo del costo de oportunidad del capital? ¿Alguien me puede decir? Nada. ¿Cómo yo calculo, cómo yo sé, cómo determino este costo de oportunidad del capital? ¿Algún voluntario?
¿Ninguno? Ya, a ver. Bueno, hay diferentes definiciones según los autores, ¿no? Pero yo les voy a mencionar una definición práctica, cómo es que yo podría determinar este costo de oportunidad de capital en la formulación de un proyecto, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Uno de ellos es, nosotros sabemos que los inversionistas, un empresario, ella tiene más o menos su costo de oportunidad del capital. ¿En qué forma? ¿No? Se preguntarán de repente, ¿no? Un empresario pues tiene varias empresas, varios negocios, ¿no? Voy a suponer que hay un empresario que tiene, por ejemplo, un hotel, ¿ya? Tiene una botica, ¿no? Y no sé, se me ocurre una ferretería, ¿no? Entonces tiene tres negocios y este empresario ya sabe cuánto es su margen de ganancia, cuánto de margen de ganancia le genera el hotel, que más habíamos dicho, la ferretería, se me fue el otro nombre, habíamos dicho, a ver, lo que es, tenía este empresario, vamos a poner una ferretería, un hotel, ¿no? Y vamos a suponer que también tiene otro negocio, no sé, se me ocurre por ahí una casa de cambio. Entonces, este empresario ya sabe cada uno de los negocios un aproximado cuántos de ganancias le genera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la ferretería lo genera unos ingresos de unos 20%, ¿no? El hotel unos 18% y la casa de cambio unos 28%, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar mi costo de oportunidad del capital, ¿no? Hay dos formas. Uno de ellos es, en este caso tenemos tres negocios y yo puedo determinar el promedio, ¿no? ¿No? Entonces, yo establezco el promedio, en este caso, entre lo que tenemos los tres negocios que habíamos mencionado, el 20%, el 18% y el otro negocio que decíamos, la casa de cambio, 28%, ¿no? El promedio, estaríamos hablando de aproximadamente el 22%, ¿no? Más o menos el 22%, ¿no? Entonces, eso vendría a ser su costo de oportunidad del capital, ¿no? Entonces, ¿qué significa que este empresario, cuando quiere invertir en otro negocio, vamos a suponer que requiere, desea invertir en en, en otro negocio, se me ocurre por ahí, una farmacia, ¿no? Ya teníamos la farmacia. A ver, no sé, se me ocurre por ahí un gimnasio, un negocio, un gimnasio. Entonces, ¿qué significa, no? Tiene un capital, este empresario, ¿no? ¿Y qué pensarán ustedes? Que esa persona, para que pueda invertir en este gimnasio, ¿no? Entonces, le tiene que generar este gimnasio una rentabilidad mayor a lo que es su costo de oportunidad, ¿no? Este costo de oportunidad, habíamos mencionado que el promedio de los tres negocios que él tiene es el 22%, ¿no? De lo contrario, lo que podría hacer este empresario es inyectar más negocios, más dinero en estos tres negocios que él tiene, ¿no? Entonces, es una forma de poder determinar su costo de oportunidad del capital. Entonces, ¿cuál sería para él atractivo, no? Yo como formulador de proyectos, que yo le presente un proyecto en la cual le genere una rentabilidad mayor a los negocios que él tiene o mayor a su costo de oportunidad que él tiene, que habíamos determinado que sería el 22%, ¿no? Esa es una forma de poder determinar el costo de oportunidad del capital, ¿no? ¿Qué significaría? Que el proyecto que nosotros lo presentemos le tendríamos que presentar en este caso con márgenes de ganancias mayor al 22%, ¿no? Significaría que su TIR tendría que ser más que el 22% para que pueda invertir, ¿no? Otra forma de poder calcular, por ejemplo, aquellos empresarios que aún todavía, bueno, en este caso de una persona que quiere invertir, pero es la primera vez, de repente presentaría, me preguntarían, pero ya está bien, eso es una persona que está ya en el mercado, que tiene una experiencia, pero ¿qué pasa que una persona, no sé, se gana la lotería por ahí
es sujeto de un crédito, pero nunca hizo negocio, nunca tiene un tipo de negocio, no tiene empresa, no tiene nada, ¿no? ¿Cómo calculo su costo de oportunidad del capital? ¿No? Entonces, en este caso, si sus ingresos han sido obtenidos mediante un préstamo del banco, entonces ahí su costo de oportunidad del capital vendría a ser la tasa, la TEA que le está cobrando el banco, ¿no? Entonces vamos a suponer que la TEA que le está cobrando este banco es, bueno, por lo general está entre 15 a 35, mayormente por ahí oscilan su TEA de los bancos, ¿no? Entonces voy a suponer que la TEA de este banco es el 25%, ¿no? Entonces, en este caso, dado que el empresario no tiene experiencia en negocios, no tiene empresas, ¿no? Es primera vez que está ingresando. Entonces, y si yo le presento un proyecto, le tendría que presentar un proyecto que le genere ganancias por encima de su costo de oportunidad de capital, que en este caso su costo de oportunidad de capital de él sería la tasa, la TEA que le está prestando el banco, que sería el 25%, ¿no? Entonces, para que él genere ganancias, este proyecto que yo le presento o este negocio, esta propuesta de negocio tendría que ser mayor al 25%, ¿no? Entonces es una forma de poder determinar el costo de oportunidad del capital del inversionista, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, quedó claro acerca de este término de costo de oportunidad de capital. Jóvenes, ¿están ahí o se han dormido ya? Sí, Magister, una consulta. Ese margen de diferencia que entre el TIR y el costo de oportunidad de capital, ¿cuál sería, ingeniero? Magister, Lo recomendable es, en este caso, cuanto más se aleje del costo de oportunidad de capital, tiene mayor incidencia, porque no nos olvidemos que también tenemos un margen de error, ¿no? Entonces, por ahí se va a depender del formulador, ¿no? Si eres un experto en formulación de proyectos, ya tienes una experiencia en formulación de proyectos, entonces se oscila que sea aproximadamente más del 8%, ¿no? 5 a 8% mayor que el costo de oportunidad del capital, ¿no? Pero si aún no tienes experiencia, lo recomendable podría ser a partir del 15% para arriba, 10 a 15% para arriba, ¿no? Porque la expertise como formulador te genera en este caso menos riesgo de haber calculado los flujos económicos y las proyecciones que tendría, ¿no? En este caso, ¿no? Lo digo porque más o menos oscila el margen de error, oscila siempre, se trabaja a un 5%, un 5 un 10% de error que se podríamos tenerlo, ¿no? Y también dependiendo también, hay otros factores que tendríamos que evaluar también lo que son el riesgo país también, la estabilidad política que tenemos también y todo eso, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iría el porcentaje que podríamos determinar, ¿no? Para poder invertir en estos tipos de proyectos cuando vamos a tomar una decisión entre la TIR, ¿no? Y el costo de oportunidad del capital, ¿no? Entonces yo creo que ya quedó claro cómo es que se determina un costo de oportunidad de capital y qué significa un costo de oportunidad de capital, ¿no? Siguiente punto que vamos a ver es, en este caso, la interpretación de la TIR y las ventajas y las desventajas de la TIR, ¿no? No siempre, digamos, tiene sus ventajas y desventajas, no siempre podemos acudir a este indicador, va a depender de qué tipo de proyecto estamos realizando, ¿no? ¿Qué nos dice? El máximo costo, el cual un inversionista podría prestarse dinero para financiar un proyecto y ser capaz de cubrir el servicio de la deuda sin perder dinero, a lo que les mencionaba, ¿no? Tiene que ser mayor, ¿no? La TIR tiene que ser mayor a lo que es el costo del dinero que él se está prestando, ¿no? ¿Cuál es el costo del dinero? Es la tasa de interés, ¿no? Entonces no nos olvidemos que en proyectos los cálculos que se hacen son por años, entonces no podemos comparar entre una tasa de interés mensual con la TIR. Entonces, por eso que yo les mencionaba que hay que utilizar lo que es la TEA, que es la tasa anual, ¿no?
tasa equivalente anual. Por eso les decía que la comparación que se tendría que hacer en este caso es con la Taylor. Mide la rentabilidad promedio del proyecto, o sea, el promedio de las tasas de retorno de todos los años que dura el proyecto, ¿no? Eso estamos hablando de proyecto, ¿no? De promedio. Ahora, si hablamos de ventajas y desventajas, tenemos lo siguiente, ¿no? Como ventaja, brinda un coeficiente de rentabilidad comprensible y fácil de comparación, ¿no? Entre la TIR y el costo de oportunidad del capital, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas, no? No es apropiado aplicar a proyectos mutuamente excluyentes si tiene distinta duración o diferente distribución de beneficios, ¿no? Entonces, obviamente que en este caso, cuando formulamos proyectos, se presentan dos alternativas, mínimo dos alternativas, ¿no? Que podría ser a más, ¿no? Entonces, cuando yo le presento al empresario, le presento dos alternativas, ¿no? Pero estas alternativas me dice que en este caso estos proyectos, como decía, yo le podría presentar un proyecto de un gimnasio y de repente de una cancha deportiva, ¿no? Un polideportivo, ¿no? Entonces, el análisis que yo haga entre los dos proyectos me dice en este caso, los proyectos no es apropiable la aplicación o la decisión que yo pueda realizar entre intervenir entre un gimnasio y un polideportivo cuando estos proyectos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa excluyentes? Que uno no tiene que ver nada con el otro, ¿no? Y que además tienen distintas duración o diferenciación entre distribución de beneficios. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el gimnasio, de repente para su funcionamiento, necesita solamente un año de duración y el polideportivo puede ser 3 años. A partir de 3 años recién van a comenzar a generar ingresos, ¿no? Además, el polideportivo podría tener de repente un horizonte de evaluación de 10 años. En cambio, el gimnasio podría tener 5 años, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo hacer una comparación y yo no puedo recomendar entre un gimnasio y un polideportivo utilizando este indicador que es la TIR, ¿no? Entonces, ¿qué significa para yo poder recomendar mediante este indicador que es la TIR? El que estos proyectos sean similares, ¿no? Sean similares en su intervención, en sus flujos económicos y también tengan el periodo de duración, tanto el periodo cero como también el horizonte de evaluación tienen que ser iguales, ¿no? Para yo poder recomendar entre las dos alternativas. Un mismo proyecto, otro punto, un mismo proyecto puede tener diferentes TIR, egresos menos ingresos, ¿no? Menos egresos y menos ingresos, ¿no? Porque matemáticamente pueden darse diversas soluciones a la ecuación, ¿no? Cuando el BAN es igual a 0. Muy bien. Entonces, esos son, en qué casos podemos utilizar la TIR y en qué casos no, ¿no? Podemos recomendar un proyecto utilizando este indicador que es la TIR, ¿no? Entonces, no necesariamente solamente me baso al margen de ganancias, sino también yo tengo que ver y comparar con la otra alternativa, entre la alternativa 1 o la alternativa 2. Mínimo tiene que haber dos para yo poder compararlo, ¿no? Aunque podría tener más proyectos también para poder yo hacer las comparaciones, ¿no? Otro indicador que es el ratio beneficio, ¿no? El ratio beneficio-costo, ¿no? Que se le conoce como beneficio-costo, ¿no? Entonces, este ratio nos dice que es el cociente, es el cociente entre el valor absoluto de los costos y los beneficios actualizados al valor presente, ¿no? Ambos, los costos y los beneficios se actualizan con la misma tasa de descuento. Ya sabemos cuál es la tasa de descuento. Es solo útil para brindar información acerca de un proyecto. No se debe utilizar para comparar la rentabilidad entre varios proyectos, ¿no? Y tenemos cuál sería nuestra decisión, entonces, en este caso, ¿no? Para hablar de un proyecto, es una información que podríamos brindar de un proyecto, ¿no? El beneficio-costo, en este caso, tendría que ser mayor que 1, ¿no? El valor actual de los flujos de beneficios es mayor
al valor actual de los flujos de costos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que este ratio beneficio-costo, para poder decir que este proyecto es rentable, ¿no? Entonces, este ratio beneficio-costo tiene que ser mayor que 1. De otro lado, si ese ratio beneficio-costo es igual a 0, entonces es indiferente, ¿no? Para el inversionista. Puesto, pues le brinda la misma rentabilidad que su mejor alternativa de inversión. La TIR, en este caso, es igual al costo de oportunidad de capital, ¿no? Beneficio-costo menor que 1, ¿no? El proyecto se debe rechazar, ya que la mejor alternativa ofrece mayor rentabilidad, ¿no? Significa la TIR es menor que el costo de oportunidad de capital, ¿no? Se debe utilizar solo para determinar si un proyecto se debe rechazar o no. Entonces, a un proyecto se puede utilizar varios indicadores. Puedes utilizar el BAN, el TIR, el beneficio-costo, ¿no? Entonces, luego de eso, ya puedes hacer el análisis con la segunda alternativa o con el otro proyecto que tuvieras, ¿no? Ejemplo, tenemos ahí cómo vamos a calcular. En este caso, tenemos lo que son, primero que me dicen, tenemos que actualizarlo, en este caso, los beneficios y los costos, ¿no? ¿Cómo actualizamos, en este caso, los beneficios? ¿No? ¿Cómo vamos a actualizar? Utilizando la misma fórmula que es para, en este caso, del BAN, ¿no? Es una actualización, ¿no? Entonces, este valor actual de los flujos de los beneficios, ¿no? Tenemos ahí, vamos a actualizar, actualizamos en el primer periodo 0, 5.000, periodo 1, 4.000, periodo 2, 2.500, periodo 3, 2.000, ¿no? No, periodo 4, disculpen. Entonces, tenemos ahí que esa actualización de los beneficios nos da que es igual a 10.703.55, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos que actualizar los costos, ¿no? Valor actual de los costos, ¿no? Igual utilizamos la misma fórmula, ¿no? Que del BAN, no nos olvidemos que el BAN es una actualización, ¿no? O en otras palabras, tráelo al año cero, ¿no? Entonces, igual forma, ¿no? Utilizamos la misma fórmula, ¿no? El año 1, el año 2, el año 3, el año 4, y efectivamente en este caso tenemos de que eh, el valor actual de los costos es 10.589, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo este beneficio? Me dice que no es otra cosa que la división, en otras palabras, el cociente entre el valor absoluto de los costos y los beneficios, ¿no? Entonces, voy a dividir 10.703.55 entre 10.589. Y ese valor me sale que es 1.01, ¿no? Entonces, eso sería mi ratio beneficio-costo, ¿no? Entonces, ¿qué sería en este valor? ¿Qué diríamos? ¿Somos indiferentes? ¿Rechazamos? Con este resultado que tenemos de un indicador de un ratio beneficio-costo igual a 1.01. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Rechazamos el proyecto? Entonces no podríamos rechazar el proyecto porque según las condiciones que me dice, este cálculo de este ratio debería ser menor que 1 para poder rechazarlo, ¿no? Sin embargo, 1.01 es mayor que 1, entonces nos ubicamos en el punto A, ¿no? Entonces, ¿qué significa en este caso? Que los flujos de beneficios es mayor al valor actual de los costos, de los flujos de los costos, ¿no? Entonces diríamos que sí, este proyecto es rentable, ¿no? Bueno, y para finalizar acerca de estos indicadores, vamos a ver la confiabilidad de los indicadores, ¿no? Nos hemos visto tres indicadores, ¿no? Todos los indicadores, el más confiable es el BAN, entre el BAN, el TIR y el beneficio-costo, ¿no? Entonces, el más confiable es el BAN, ¿no? Entonces, puede ser que el BAN de repente salga menor. En este caso del proyecto tenemos tres proyectos, ¿no? El BAN sea menor
en un proyecto, en los demás proyectos sean mayores, ¿no? Pero en la TIR tenga mayores montos, ¿no? O igual en el beneficio-costo, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a ir a aquel proyecto que tenga mayor TIR o mayor beneficio-costo, ¿no? Entonces, tendríamos que identificar en este caso, más confiable es optar por aquel proyecto que tiene mayor VAR, ¿no? ¿Por qué? Debido a que la TIR y el beneficio-costo presentan serios problemas cuando, ¿no? Entonces, cuando nosotros no podemos optar por estos indicadores que son la TIR o el beneficio-costo, cuando existen flujos no convencionales, ¿no? Las alternativas tienen periodos de inversión distintos, lo que yo les mencionaba hace un momento, y los horizontes de las alternativas son distintos, ¿no? Entonces, en esos casos no optemos por elegir aquel proyecto en base a la TIR ni en el beneficio por ratio y beneficio costo. Entonces, en esos casos tenemos que optar por el indicador que es el VAR, ¿no? Muy bien, jóvenes, esos son los tres indicadores que estaba pendiente para ver el día de hoy. Acá les dejo unos flujos, ¿no? Unos flujos, costos incrementales y unos ingresos incrementales, ¿no? El flujo neto para que ustedes vayan practicando ahí y cómo calcular estos tres indicadores, que es el BAN, el PIR y beneficio-costo, ¿no? Entonces ahí les dejo ahí como para que ustedes vayan practicando eh, este tipo de cálculos y las decisiones que ustedes podrían tomar en este caso, ¿no? Si se acepta o se rechaza el proyecto, ¿no? Tenemos ahí un flujo de caja a precios privados, ¿no? Para que ustedes vayan practicando cómo es que se calculan estos indicadores, ¿no? Y ver su análisis. No nos olvidemos que no solamente es calcular, ¿no? Sino también interpretar, de acuerdo a la teoría que hemos visto, si optamos o no por este proyecto. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, si no lo hay, vamos a pasar lo que estaba pendiente el día de ayer también, es acerca de el trabajo que vamos a dejar, ¿ya? A ver, vamos a explicar en qué consiste el trabajo. Un momento. Jóvenes, ¿pueden ver ustedes Excel? Un Excel estoy proyectando. ¿Me Afirmativo, confirman, jóvenes? magíster. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, miren, el trabajo consiste en lo siguiente, ¿ya? Tenemos ahí, bueno, yo ya tengo los 6 grupos que me han enviado, ¿no? He determinado que en este caso ustedes mismos elijan la agrupación de sus grupos para que luego no haya inconvenientes, ¿no? Que de repente la agrupación no es el adecuado, ¿no? Entonces ustedes mismos se han agrupado, así que me imagino que ustedes se conocen quiénes son los más chamberos, ¿no? Ok. La forma de calificación, voy a agrandarlo un poco más, va a ser lo siguiente, para que puedan observarlo. Un momento. Bien, tenemos ahí, ¿ya? Esta va a ser la forma de la calificación que se va a realizar al trabajo, ¿ya? Uno es la asistencia al curso del día de la presentación, ¿ya? Quienes están presentes, también se va a calificar. Esa calificación va a tener un 5%. Lo otro es la puntualidad, ¿no? Puede ser que en este caso sí están presentes, pero llegaron 10, 15 minutos después, ¿no? Entonces eso también tiene otra calificación que es el 5%. Luego tenemos una calificación del 20%, es referente a los entregables, ¿ya? Si ustedes me entregan el Word, el Excel y la diapositiva, 3 entregables son en este caso que me van a entregar, ¿no? Entonces tendrían en este caso una nota y eso equivale al 20%. Eh, el otro porcentaje de calificación que es la exposición y preguntas, ¿no? Entonces, así que cualquiera del grupo vamos a sortear, cualquiera de ellos, por ejemplo, si nos basamos en el grupo número 1, ¿no? Tenemos ahí un representante, ¿ya? El representante
presentación y exposición ese mismo día que van a presentar, se va a exponer, la duración de la exposición va a ser 10 minutos, ¿ya? Entonces, vamos a sortear entre todos los integrantes quién va a exponer. Entonces, el que expone obviamente ya tiene su nota, pero los demás, al no tener nota, entonces ellos tendrán que contestar a las preguntas, ya sea de mi persona o de sus compañeros. Si nadie de sus compañeros hace una pregunta, entonces yo les voy a preguntar, ¿no? De tal forma que todos tienen que tener su nota. El 30% es el contenido del trabajo. Puede ser que a mí me presenten el Word, el Excel, la diapositiva, pero su trabajo, el contenido, digamos, es un desastre, ¿no? Entonces, eso tiene otra calificación. La sumatoria de todo eso ya es el 100%, ¿no? Va a ser su promedio. Entonces, vamos a simular. Si ese alumno llegó al curso, asistió al curso, tiene 16. Si llegó temprano al curso, 16. ¿No? Si entregó todos los entregables, 16. Hizo una buena exposición, ¿no? Entonces, o respondió a las preguntas, otro 16, ¿no? El contenido del trabajo también está de acuerdo a lo que se ha solicitado, incluso de repente ha agregado más puntos, ¿no? 16, ¿no? Entonces, en promedio, la nota de ese alumno sería 16, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ese alumno de repente llegó tarde? Vamos a suponer de que llegó tarde, tiene en este caso un 10. ¿O qué pasa si este alumno tiene un 10, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vamos a suponer que este alumno no vino a clase, ¿no? Tiene 5, ¿no? Entonces su promedio en este caso es, bueno, si no vino, tampoco va a responder a las preguntas, tiene 5, ¿no? Lo único nota que tendría es porque hizo el trabajo, ¿no? Me imagino que participó con su grupo, por eso es que tiene nota por el trabajo, ¿no? Que han presentado, siempre y cuando me presenten en la fecha y la hora que vamos a establecer, ¿no? Entonces, este alumno tendría una nota de 10.5, ¿no? Entonces, eso sería en ese caso de aquel alumno que no vino a clase, ¿no? Entonces solamente tendría nota por el trabajo y eso sería 10.5, ¿no? Entonces esa es la forma como se va a calificar, jóvenes, y estamos estableciendo las líneas de juego, ¿no? Las reglas de juego desde un inicio, ¿no? Entonces eso es la forma como se va a calificar el trabajo, ¿ya? Muy bien. Ahora, referente al contenido del trabajo, ¿ya? El contenido del trabajo, bueno, en este caso, la investigación que ustedes van a realizar es en entidades financieras, ¿no? Aún no lo sabemos, ustedes van a investigar a cualquiera de las entidades financieras que van a salir sorteadas, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Ya? El trabajo, el contenido en Word que me van a presentar, ¿no? Como un trabajo, obviamente, tiene que tener todo su, por lo mínimo, estos son los contenidos mínimos que debería tener su trabajo, ¿ya? A eso ustedes podrían agregarlo más puntos, no hay ningún problema, pero eso es lo mínimo que debe tener su trabajo, ¿no? Su carátula, el índice, ¿no? No nos olvidemos que todo el trabajo tiene que estar compaginado, con páginas y todo eso, con vínculos al índice, ¿no? El resumen ejecutivo, ¿ya? Y primer punto, primer capítulo, aspectos generales, ¿no? Entonces voy a suponer de que a este grupo le tocó el Banco Continental, ¿no? Entonces, referente al Banco Continental, vamos a hacer en este caso lo que es la agencia todos se van a regir a la agencia solamente de Pucallpa, ¿ya? De todas las entidades financieras, porque algunos tienen en varios lugares del país. Ya. Entonces, lo primer punto que van a hacer en este caso son los antecedentes. Antecedentes del Banco Continental, ¿no? O sea, por ahí irán a colocar cuando se fundó, cuando se creó la agencia de Pucallpa, cuando comenzó, de repente ahí por qué están conformados, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver respecto al banco, ¿no? Entonces, ese tipo de informaciones que ustedes van a determinar, ¿no? Entonces, ahí pueden agregar ustedes más puntos, el 1.1.1,
¿no? O viñetas A, B, C, D, ¿no? Eso va a depender de ustedes. Por eso les digo, eso es lo mínimo, ¿no? Todo lo referente a la información de la entidad financiera, que en este caso decimos que es del Banco Continente, ¿no? Luego van a determinar su ubicación, dónde se encuentra la ubicación, ¿no? Ya ahí de repente eso, por eso les digo, va a depender de ustedes, ¿no? Entonces de repente dónde queda ubicado, de repente un pequeño croquis, ¿no? Alguna imagen de referencia podría ser, una imagen satelital, ya, eso es criterio de ustedes, ¿no? Luego su misión, visión del banco y el siguiente punto y más importante es en este caso los productos que ofertan, ¿ya? Entonces, aquí yo sé que estas entidades financieras tienen varios productos y para que ustedes investiguen de cada uno de ellos es bastante, ¿no? Entonces, yo lo que necesito que se centren acá es lo siguiente, ¿ya? En el producto que esta entidad financiera es acerca del crédito de consumo o personales, ¿no? Entonces, acerca de este producto que son créditos de consumo, hay varios tipos de créditos de consumo que ofertan estas entidades financieras. Ahí me van a describir ustedes todos los créditos de consumo o créditos personales que oferta esta entidad financiera, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que esa descripción, ¿no? Entonces, la descripción de esos créditos que ellos ofertan, va a pasar al siguiente punto que es determinación del cronograma de pago, ¿no? Entonces, para eso, ustedes se tienen que agenciar, ¿ya? De un cronograma de pago, o en otras palabras, un préstamo, cronograma de un préstamo real, ¿ya? No sé, ustedes ven ahí algún amigo, algún familiar, ven la forma cómo se consiguen ese cronograma de pago, porque ese cronograma ustedes lo van a escanear o lo van a tomar fotografía y eso lo van a poner ustedes en este contenido, ¿no? Entonces, pueden suponer que ustedes ese préstamo que han conseguido es un crédito de consumo personal, ¿ya? Es crédito de consumo. Entonces, ustedes van a establecer cuáles son los requisitos para acceder a ese crédito de consumo, ¿ya? Ese cronograma, ¿ya? Tiene que ser ya sea de consumo o personales, cualquiera de ellos. Si no, no es validero. No puede ser un crédito hipotecario ni cualquier otro tipo de crédito. Tiene que ser crédito de consumo o personales, ¿ya? Entonces, ustedes se van a averiguar cuáles son los requisitos para acceder, y eso lo van a describir ustedes, los requisitos para acceder a este crédito eh, personal o de consumo, ¿no? Entonces ahí dirán de repente estar en planillas, haber trabajado en esa institución 2 años, no tener no estar en Infocor, no sé qué serán los requisitos, ¿no? O tener este DNI de acá de Pucallpa, residente acá en Pucallpa, no lo sé. Ahí van a escribir ustedes todos el requisito que se necesita, ¿no? Luego ustedes van ir a en el siguiente punto, el cronograma de pago emitido por la entidad financiera, ¿ya? Entonces, ahí ustedes lo van a tomar foto y lo van a pegar en esas hojas referente al cronograma de pago emitido. Todo el cronograma, ¿ya? Todo el cronograma. En el siguiente punto, lo que ustedes van a realizar es, van a ir a hacer un cuadro de amortización de la deuda, así ese cronograma de lo que han pegado anteriormente, pero ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? Lo van a desarrollar. Entonces, ahí ustedes van a utilizar las fórmulas que hemos visto en clase, ¿no? Cómo es que van a calcular, ¿no? Y ese cálculo ustedes lo van a hacer en Excel con fórmula, de tal forma de que si yo modifico la tasa de interés, automáticamente debe modificarse mi cuota. O si yo modifico el monto del préstamo, automáticamente me tiene que modificar la cuota, ¿no? Ya sea el plazo, la tasa de interés, eh, el monto del capital, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, si yo modifico eso y yo lo voy a corroborar, si se modifica eso y automáticamente se modifica, entonces está bien su cronograma de pago, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer, ¿eso qué significa? Que cuando ustedes calculen ese cronograma de pago, su cuota de pago tiene que salir el mismo monto de lo que ustedes han pegado en el 2.2, ¿ya? Entonces simplemente ahí van a cuadrar, van a pegar el cuadrito que ustedes van a desarrollar en, en Excel, ¿no? Luego el siguiente punto son las conclusiones, ¿no? En conclusiones ustedes van a concluir en este caso, porque ustedes van a investigar a los demás créditos, ¿no?
de consumo, porque son varios o personales, ¿cuál de ellos ustedes recomendarían? Si ustedes recomendarían ese crédito que han calculado les cobra menos o es menos que tienen que pagar, entonces recomendarían eso, ¿no? O de lo contrario, otro producto que está dentro de lo que ustedes han mencionado en el numeral 1.4, ¿no? Así van a concluir ustedes, ¿no? Y van a recomendar posteriormente cuál de ellos recomendaría acceder al crédito en esa entidad financiera, ¿no? Y luego una bibliografía, de repente van a necesita o van a revisar algunos libros o alguna página o la página de la institución, entonces ahí también ustedes le colocan en la bibliografía, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí acerca del contenido del trabajo. ¿Todo está claro, jóvenes? Magíster, cuando se va a realizar la sustentación del trabajo, ¿Mm? ¿los expositores pueden ser todos o uno No, especial? solamente uno, ¿Y el tiempo, Magíster? 10 minutos. Listo, Magíster. 10 minutos va a ser la exposición, ¿ya? Y lo vamos a escribir acá porque esto luego lo voy a enviar al delegado para que ustedes tengan lectura, ¿ya? Aquí, tiempo de exposición, 10 minutos. ¿Ya? Lo que van a exponer ustedes, porque el tiempo es corto, ¿no? Bueno, básicamente en su diapositiva lo que tendría que ir es la institución que les ha tocado, ¿no? Su ubicación y lo que a mí me importa es básicamente es el numeral 2, capítulo 2, ¿ya? El crédito que me presenten ustedes, ¿ya? El crédito ahí, en resumen, a ver cómo lo hacen ahí, de repente la cuota del 1 al 5 y luego la última cuota, ¿no? Para que les alcance la diapositiva, lo cortan ahí y luego el cronograma que ustedes han formulado. Entonces ahí explican cómo han llegado a calcular esa cuota, ¿no? Y básicamente eso sería la formulación del cronograma de pago, ¿no? Y sus recomendaciones que harían, ¿no? Así, breve, nada más. O sea, no va a ir todo eso, ¿no? Entonces simplemente eso es lo que tienen que basarse ustedes en la exposición, ¿no? Acerca de la institución, su ubicación, el cronograma emitido por la entidad y cómo ustedes han calculado ese cronograma de pago, ¿no? Y por último, ¿cuál es la recomendación que ustedes realizarían? Si recomendarían acceder a ese crédito que ustedes han accedido o otro crédito, otro producto que tiene esa entidad financiera, ¿no? Eso nomás sería. Por eso son solamente 10 minutos para que todos puedan exponer. Ya, muy bien. Entonces, eso es acerca del Word. ¿Ya? Ahora, el contenido del Excel, ¿no? Entonces, lo que decía es el planteamiento del préstamo. O sea, ¿qué me refiero al planteamiento del préstamo? Ahí van a describir ustedes qué tipo de préstamo es, el monto del préstamo, cómo sería el planteamiento de un ejercicio, porque es un ejercicio que ustedes van a realizar, ¿no? El monto del préstamo, el capital, la tasa de interés, algunos otros tipos de intereses que les cobra el banco, ¿no? Todo eso. Y su formulación de su cronograma de pago con fórmula, ¿ya? Por eso les decía, tiene que estar con fórmula. Entonces, si yo automáticamente cambio el monto del préstamo, tiene que cambiarse, me tiene que cambiar automáticamente la cuota, ¿no? O la tasa de interés o el tiempo. Si lo pongo en 48 meses, en 12 meses, 24 meses, automáticamente la cuota me debe cambiar, ¿no? Eso es el contenido mínimo que debe estar en la hoja del Excel, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, acerca del trabajo? Ingeniero, Magíster, una pregunta. ¿Cuándo se entregaría el trabajo? Ya, muy bien. Ahí te lo vemos. Acerca del contenido, ¿otra pregunta por ahí? ¿No hay? Para pasar al otro punto ya, la fecha de entrega. ¿Ninguno? Ya. A ver, la fecha propuesta de la entrega del trabajo en este caso es miércoles 18 de enero. ¿Ya? Tengo entendido que
comienza los exámenes, se va hasta el 9 de enero, ¿ya? Entonces tienen toda esa semana, ¿ya? Incluso ese fin de semana, y el 18, que es el día miércoles, estarían presentando el trabajo, ¿ya? Así que desde ahorita tienen más de, bueno, una, dos, tres fines de semana para que vayan trabajando, ¿ya? Miércoles 18 de enero hasta las 6 de la tarde. Aquí está, aquí yo le estoy poniendo, esto lo voy a pasar al delegado. Miércoles 18 de enero hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Eso es la presentación del trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la fecha. Me pueden presentar antes, no hay ningún problema, pero hasta las 6 de la tarde, porque nosotros tenemos la clase y la exposición del trabajo ese mismo día, miércoles 18. Miércoles 18 va a ser la presentación y la exposición de sus trabajos, ¿ya? Tenemos a las 7:30. Tiempo de duración de la exposición, 10 minutos. Van a enviar el trabajo al siguiente correo. Aquí está mi correo, ¿ya? Es el correo donde tienen que enviar ustedes el trabajo, ¿ya? Que tienen que ser los tres archivos, en Word, Excel y su diapositivo o algún otro programa que van a exponer ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? Entonces, si no hay otra pregunta, ya para proceder a lo que es el sorteo de los temas. Vamos a proceder al sorteo de los temas. A ver, un momento, por favor. ¿Logran ver ustedes? Estoy en una página de internet para el sorteo. ¿Me confirman, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Ya, entonces, aquí vamos a sortear. Ya, vamos a comenzar con el grupo número 1, ¿ya? Entonces, vamos a determinar cuál de las instituciones va a investigar el grupo número 1, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos aquí a pegar lo que son todas las instituciones, ¿ya? Que son testigos. Ahí están las 6 instituciones, ¿no? Entonces, de aquí, la que sale seleccionado, eso va a investigar el grupo número 1, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Ingresamos ya, vamos a poner un solo ganador. Ahí están los participantes, todos los bancos y las entidades financieras. Pues vamos a mover la ubicación para que comience a sortearse. Estamos moviendo la ubicación, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar ya con el sorteo. Confirmamos y comenzamos, ¿ya? 3, 2, 1 y tenemos Caja Arequipa, ¿ya? Caja Arequipa, entonces va a ser el grupo número 1, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Grupo número 1 le va a tocar Caja Arequipa, ¿ya? Ahora vamos a proceder el sorteo para el grupo número 2. Entonces, ahora de igual forma vamos a colocar todas las entidades financieras menos la Caja Arequipa. Listo, comenzamos. Comenzamos a sortear, igual un solo ganador, cuenta regresiva 5. Igual modificamos el orden y comenzamos el sorteo. Comenzamos 5, 4, 3, 2, 1 y Banco Continental, ¿ya? Banco Continental va a ser el grupo número 2. Estarán anotando, jóvenes, ¿eh? Banco Continental, grupo número 2. Ahora vamos a establecer a lo que es el tercer grupo. Vamos a ubicar tercer grupo.
igual vamos a colocar todas las entidades, menos que es Caja Arequipa y Banco Continental. Comenzamos. Igual, la misma forma. Y comenzamos el sorteo. Tenemos ahí los participantes, las instituciones educativas y comenzamos. 4, 3, 2, 1 y Caja Piura. Caja Piura sería el grupo número 3. Entonces ahora nos quedaría sortear para el grupo número 4. Estamos de nuevo. Vamos a ubicar las 3 instituciones restantes. Cambiamos el orden. Confirmamos y comenzamos el sorteo. El grupo número 4, Credit Scotia. ¿Bien? Credit Scotia, entonces le va a tocar al grupo número 4. Entonces ahora solamente nos quedarían 2 entidades financieras. ¿Ya? El que sale sorteado sería para el grupo número 5 y el último automáticamente ya sería para el grupo número 6. ¿Ya? Entonces comenzamos, cambiamos el orden. El crédito, muy bien. Sorteamos y la entidad para el grupo número 5 es la cooperativa. ¿Ya? Entonces, el grupo número 5 sería la cooperativa y automáticamente solamente nos queda banco de crédito que sería para el grupo número 6. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería los temas para los grupos correspondientes. ¿Sí? Vamos a hacer un recuento de los grupos que tenemos. ¿Logran ver el Excel, jóvenes? ¿Me confirman, jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien, tenemos ahí entonces los grupos. Ya tenemos aquí en el cuadro, tenemos los grupos por este lado y aquí los temas correspondientes según el sorteo que hemos realizado. Muy bien, jóvenes, entonces ese es el trabajo que les estoy dejando. Ya les pido esto. Básicamente es una forma de investigar que no solamente les va a servir para el curso, sino también cuando yo sé que en algún momento ustedes de repente se van a dedicar eh, a hacer empresa, ¿no? Negocios, o también en algunos casos también de repente van a sacar un préstamo personal, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan familiarizándose y pues no vayan a acceder a un crédito que viene de repente una persona, les ofrece y de repente este banco tiene una tasa de interés muy alto, ¿no? Entonces, es este estilo, ¿no? Cuando ustedes quieran acceder a un crédito de repente, apalancarse de un crédito, entonces deberían realizar este tipo de investigación en varios bancos, ver cuál de los bancos tiene mejores ofertas, ¿no? Te va a cobrar menos tasa de interés, ¿no? Entonces, esto no solamente, como les digo, le va a servir para el curso, ¿no? Sino también para lo que es la vida personal o posteriormente de repente alguna empresa también que decidan invertir o algún proyecto que ustedes quieran invertir también, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acerca del trabajo, sino para dar por culminado ya la clase del día de hoy y bueno, dejarles más tiempo para que ustedes revisen las diapositivas, lo que he incrementado, los temas que hemos visto ahora, lo voy a volver a enviar al delegado, ya, revisen la diapositiva, revisen su directiva que les he enviado también, jóvenes, ya, ahí, y de aquí nos estaríamos viendo el día de mañana. Magister,
Sí, Magister, adelante. disculpe, buenas noches. Antes de que inicie el tema del trabajo, comentó de que las personas bueno, los integrantes de cada grupo al exponer también va a ser un sorteo. No sé si el sorteo lo va a realizar en el momento de la exposición o de a partir de ahora, No, para que esa persona... el sorteo va a ser el mismo día de la exposición. Antes de comenzar a exponer, así como ustedes han visto, hemos hecho el sorteo en línea. Bueno, ese día no sé creo que si será presencial o si va a ser virtual, ¿ya? Lo vamos a hacer el mismo día de la exposición. parcial y la hora, ya que según y la modalidad también, ya que según el cronograma está para ambos grupos y no sé cuál va a ser la decisión al final. Sí, ahí tenemos, según el cronograma, establecido el horario del examen que vamos a tener, ¿ya? Y el examen va a ser presencial, ¿ya? Tanto, bueno, para los dos grupos en este caso, está establecido de qué hora a qué hora van a dar cada uno de los grupos. Ya, Magister, gracias. Muy bien. Ya, creo que todos tienen el cronograma, ¿no? Ahora vamos a revisar el cronograma, creo que lo tenía por acá. No sé si lo tenía a la mano. Sí, tenemos el día, a ver, miércoles o jueves, jueves. Sí, tenemos el día jueves de 7 hasta las 8:30 y de las 8:30 en adelante, a ver, 7, de 7 a 8 y de 8:30 tenemos, ¿no? El grupo B, 8:30 en adelante sería el siguiente grupo. Comenzamos con el grupo A y luego el grupo B, el día jueves. Ya, cualquier coordinación lo realizamos mediante el delegado. Por favor, estén atentos con el delegado ya acerca del aula o laboratorio que vamos a utilizar. ¿Ya? Eso sí, les pido, por favor, llegar a la hora, ¿no? Bueno, porque comenzamos, muy bien comienza la hora, vamos a comenzar el examen para que tengan el tiempo suficiente para que desarrollen el examen. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Le voy a enviar el archivo Excel para que ustedes tengan ahí ya, y vean qué tema les toca, su forma de presentación del trabajo, la forma de calificación del trabajo, sus integrantes también del grupo, ya cada uno de ellos, y también la diapositiva que el día de hoy hemos ampliado unos temas más, ya, para que ustedes vayan revisando. Bien, jóvenes, eso Ingeniero, sería. ¿los temas Sí. del parcial son hasta esta clase? Sí, así es, hasta el día de hoy, la clase que hemos tenido. Ujú. Hemos visto Ok, básicamente lo que son aspectos generales de lo que son proyectos, hemos visto los ciclos de los proyectos, lo que son los tipos de estudios de proyectos que tenemos, las fichas técnicas, qué tipo de fichas técnicas de baja y mediana complejidad, perfil, ficha técnica simplificada, IOARS, ¿no? Y lo que hemos visto también, el sistema financiero también, interés simple, interés compuesto, y lo que son las series, las series de pagos que hemos visto también, ¿ya? Entonces, eso sería, y los indicadores también que teníamos, el BANTIR, beneficio-costo. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Muy buenas noches, nos estamos viendo y de aquí nuestra última clase y de este año, que pasen un bonito año. Feliz año para todos. Buenas noches.